Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Mecanismos de Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales serán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de parte de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control continúa con su compromiso de ofrecer educación de calidad continua a los funcionarios y servidores públicos y a toda la ciudadanía, actualizando conocimientos desde nuestras conferencias magistrales. En esta cuarta semana de noviembre, compartimos con ustedes la conferencia Mecanismos de Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública. Durante el desarrollo de esta conferencia se abordarán la situación de la corrupción en el país y las acciones generales realizadas y los mecanismos que contribuirán a prevenir la corrupción. Para hablarnos de ello, la conferencia de hoy estará a cargo de Juan Carlos Cuadra Ali, contador público colegiado con estudios culminados de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, con más de 19 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública. Juan Carlos, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos tu participación y el conocimiento que compartirás el día de hoy con todos nosotros. Muchos éxitos a todos los presentes y les deseo una provechosa conferencia. Gracias. Agradecemos a la señora Carla Gutiérrez por las palabras brindadas y con esto damos inicio a la conferencia magistral Mecanismos de Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública, que estará a cargo de Juan Carlos Cuadra Ali. Él es contador público colegiado con estudios culminados de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, con más de 19 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública, especializado en temas de control interno, gestión de riesgo e integridad, docente de cursos sobre control interno y gestión de riesgos,
socio de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgo y Seguros, IARIX, y de la Asociación Argentina de Éticas y Compliance. Actualmente es director del Instituto de Integridad y Gobernanza, cursando la certificación internacional en Ética y Compliance en la Universidad del SEMA, Argentina. Ha sido jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas, gerente del Departamento de Control Interno, de la Gerencia de Calidad y Control Interno y del Departamento de Programas Sociales de la Contraloría General de la República. Consultor en temas de control interno y gestión de riesgo en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, y en el Centro de Formación en Turismo, CENFOTUR. Ha contribuido en el capítulo 4, las 3 líneas de defensa al servicio de la prevención de la corrupción, perspectivas sobre el control interno en América Latina del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE sobre gobernanza pública, la integridad en América año 2018, Latina y el Caribe 2018-2019, de gobiernos reactivos a estados proactivos. Ha realizado estudios de especialización y actualización en Bogotá, Colombia, sobre temas de gestión de riesgos bajo los modelos COSO ERM 2017 e ISO 31000-2018, así como en gestión de riesgo de fraude y auditoría forense. Le damos pase, doctor Juan Carlos. Bien, buenas noches con todos. Agradecer a Carla por la presentación que se ha realizado. Y antes de iniciar esta conferencia el día de hoy, no olvidemos que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un tema también importante porque así como también debemos de ser conscientes de que no debemos de tolerar la corrupción, ¿no? Tampoco debemos tolerar justamente estos actos de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, eso es algo justamente que debemos de considerar. Y bueno, ya vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, efectivamente la conferencia del día de hoy es sobre mecanismos de prevención de la corrupción. Y un poco nos vamos a poner también en contexto referente al tema. Miren, Transparencia Internacional en el índice de percepción de la corrupción sacó justamente esta información respecto a los niveles de percepción que tiene justamente la ciudadanía con relación a la corrupción, específicamente en el sector público en 180 países de todo el mundo. Como vemos en este mapa, digamos, de todo el mundo, no son, digamos, datos, información muy halagadora realmente, ¿no? Vemos justamente rápidamente la descripción del gráfico, aquellos países con mayor o menor, mejor dicho, índice de percepción de la corrupción son los que están pintados de amarillo, y hacia el color rojo, rojo oscuro, son los que, donde la percepción de la corrupción es mayor. Nosotros como Perú, de esos 180 países nos ubicamos en el puesto 94, es decir, estamos de la mitad hacia arriba de los países en los cuales la percepción es mayor, ¿no? Entonces es un dato que no es nada, reitero, halagador. Lo que nos demuestra es que realmente hay mucho por trabajar, hay mucha brecha por cubrir justamente en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, esto, digamos, es una información que nos ayuda a reflexionar sobre el tema, no solamente ver desde mecanismos solamente sancionadores, sino también ver desde el aspecto de prevención. ¿Cómo podemos prevenir justamente la corrupción como tal? Luego, si lo vemos justamente dentro de lo que son los países de América, digamos, el promedio dentro de los países de América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no?, es de un 43 en cuanto a puntaje respecto a 100. Y lo que vemos acá es que dentro de lo que son los países de la región, solamente lo que es América del Sur, Perú está sobre o digamos arriba de Bolivia, Paraguay y Venezuela,
que Venezuela, digamos, de los 180 países con mayor índice de percepción de la corrupción, está en el puesto 176, es decir, digamos, de los que está a la cola justamente respecto al tema de integridad. Y reitero, en el caso nuestro, Perú, esta es una cifra, es una información que realmente nos da mucho material para reflexionar al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día como país y realmente cuáles son las acciones que debemos de realizar para prevenir la corrupción? Hoy en día, digamos, estamos viviendo muchas situaciones que vamos viendo referidas al tema de corrupción. Sí, efectivamente, sobre esos actos hay que sancionar, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para prevenir la corrupción? ¿No? Esa es una gran incógnita que tenemos que también ponernos a reflexionar. Miren, un reporte del Índice de Estado de Derecho 2020 de la WJP también se señala que justamente lo que corresponde a la corrupción, ¿ya? Y a la justicia penal son los dos digamos, temas de mayor importancia, ¿no? que en el caso de Perú tienen que justamente atacar. ¿Ya? Acá vemos que cuando hablamos de corrupción propiamente, y hablando de los poderes del Estado, justamente donde se nota una mayor percepción de la corrupción es justamente en el poder legislativo, ¿no? Luego en el poder ejecutivo, judicial y lo que es el ejército, ¿no? Entonces, también hay información que nos da luces respecto a que hay mucho por hacer respecto al tema de corrupción. Es más, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, también en una de sus encuestas, formuladas entre los años 2019 y 2020, ¿no? Preguntan justamente en estas encuestas a la ciudadanía cuál es el principal problema que afronta el país. Y el principal problema, justamente, en base a estos resultados de la encuesta, es la corrupción, incluso sobre la delincuencia y la pobreza, que también son grandes problemas que estamos afrontando como país. Pero realmente el mayor problema que identificamos los ciudadanos, ¿no? Es la corrupción. Entonces, también nos demuestra que realmente los ciudadanos de pie justamente identificamos a la corrupción como un gran flagelo que azota justamente a nuestro país y hace que las instituciones sean mucho más débiles, genere impunidad, los bajos estándares de integridad y también, digamos, la tolerancia a la corrupción, ¿no? Y es algo que no debemos de permitir, no podemos permitir socializar, normalizar la corrupción, ¿no? Eso no debe ser correcto, debemos de trabajar también para rechazar y no tolerar los actos de corrupción, no ver como normal el hecho de pagar una coima o no ver normal el hecho de ir a hacer algún trámite y tener que pagar para que me atiendan, digamos, con mayor celeridad. Entonces, eso no debe ser, digamos, normalizado. Debemos de rechazar ese tipo de actos. También el INEI, dentro de la encuesta, señala si, digamos, el ciudadano tiene confianza en las instituciones públicas, ¿no? Y vemos que entre las columnas de entre los que confían y no confían, hay quienes mayormente no confían en las instituciones públicas, ¿no? Llámense en las municipalidades distritales, en los gobiernos regionales, en la propia policía, ¿no? Entonces hay instituciones en las cuales pues, el ciudadano no confía y esa no confianza se debe que justamente va a hacer algún trámite, ¿no? Y para poder acceder a que le hagan el trámite, ¿no? Puede ser en algunos casos porque no hay una correcta atención o porque piden algo a cambio. Entonces eso genera la desconfianza por parte de la ciudadanía. Y es uno de los factores muy importantes que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? El tema del riesgo reputacional o del riesgo de imagen dentro de las organizaciones o de parte de las organizaciones hacia la ciudadanía y a los diferentes, digamos, actores que están interesados en los servicios que brinda esta institución. Muchas veces no se cuida ello y es algo importante porque es como es que vamos generando también confianza con los ciudadanos, ¿no? A quien las organizaciones, las entidades públicas se deben, ¿ya? Y también con quienes estamos alrededor de ellas, ¿no? Entonces, es un tema importante también
y que la corrupción como tal afecta a las organizaciones. Proética también hace un análisis sobre esta situación y justamente una de las preguntas que se formula es cómo generar confianza en las instituciones públicas, ¿no? Y sobre las respuestas que se brindan es utilizar justamente mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Que se brinden cuentas respecto al uso de los recursos que administran las entidades, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Para saber justamente qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, en qué tiempo se está haciendo, ¿no? Poder rendir cuentas, porque finalmente las entidades públicas no administran un dinero que es de ellos como tal, sino es justamente de todos los ciudadanos, y los servicios y los bienes se deben justamente para una atención a la ciudadanía, cubrir justamente las necesidades de la población. Otro de los puntos que se señala en esta encuesta es que se entregue información que se solicita, ¿no? Muchas veces, de acuerdo justamente al acceso a la información, podemos solicitar información, ¿no? Entonces, justamente que las entidades cumplan con entregar esa información, que tengan procesos claros y transparentes. Es un tema también importante, el tema de los procesos, y que estos sean claros, que sean difundidos, porque si yo voy a que me atiendan, ¿no? Se entiende que detrás de esa atención, de ese servicio que me brinda una entidad pública, hay un proceso y procedimiento que se sigue. Y ese proceso y procedimiento debe ser el mismo cuando me tienen a mí o cuando me tienen a otra persona, para poder estandarizar justamente estos procesos y evitar saltos respecto a las actividades que se siguen como parte de ese proceso. Que los responsables de las instituciones garanticen la integridad de sus actos. Miren, un tema importante acá es que las organizaciones pueden tener los mejores sistemas de información, este, de certificaciones ISO, de compliance, etcétera, pero finalmente no nos olvidemos que quienes utilizamos esos sistemas de gestión, toda esa tecnología, todos los instrumentos que tiene la organización, somos personas. Y la persona justamente para poder realizar el trabajo tiene que realizarlo con ética, con integridad, sin pensar en sacarle la vuelta a lo que ya está escrito, a lo que está normado, a lo que hay como parte de la gestión de la organización para buscar algún interés propio o para terceros, ¿no? Entonces hay que actuar con integridad, que se admitan sus responsabilidades cuando se equivocan, etc. Una serie de respuestas que arroja esta encuesta bastante interesante de Proética. Luego también otra de las consultas interesantes es acciones que la ciudadanía, ¿no? Realizaría para luchar contra la corrupción, ¿no? ¿Qué estaría dispuesto a realizar usted, la persona afectada, para luchar contra la corrupción? Hay quienes dicen, miren, para luchar contra la corrupción, para no ser parte de la misma, no voy a pagar coimas. Parte de una acción justamente para no ser parte de la corrupción como tal. No votar por candidatos ni partidos políticos con antecedentes de corrupción, ¿no? Es un tema importante, ¿no? El tema de la probidad, de la integridad de la persona. Denunciar actos de corrupción de los que sea testigo o víctima, ¿no? No tolerar la corrupción, denunciarlo, ¿no? Que sea una buena práctica el denunciar, no el tolerar. Hablar con amigos, familiares sobre estos temas, usar las redes sociales para hablar sobre estos temas, participar en marchas, etc., ¿no? Pero digamos también hay un tema de darle la vuelta al tema de respecto, oye, tu ciudadano no sea solamente un espectador respecto a todo lo que sucede, sino también qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para no ser parte de la corrupción. Es un tema importante. Entonces, miren, uno de los puntos importantes cuando hablamos del Estado es que el Estado es enorme, gigante, ¿no? Hay más de 3.500 entidades públicas a nivel nacional, entre entidades de gobierno nacional, regional, local, ¿no? Tenemos una gran cantidad de entidades. Hay más de 1 millón de servidores públicos a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay gran cantidad de gente que forma, ¿no? Parte del aparato público. El presupuesto es de más de 80.000 millones de soles, como presupuesto inicial, ¿no? Y anualmente se suscriben más de 100.000 contratos por parte del Estado. Entonces, digamos, hay gran información, gran cantidad de recursos, tanto presupuestales como de personas y organizaciones que se mueven dentro de lo que es el Estado. Entonces, tenemos justamente que tener, digamos, reglas claras que nos
permitan prevenir justamente situaciones que pueden terminar siendo irregulares o posibles actos de corrupción. ¿Ya? Y eso de manera preventiva. ¿Cómo identificamos riesgos de corrupción hoy para evitar justamente que al futuro se vuelva un problema? Y cuando se vuelve un problema es que justamente se activan todos los aparatos sancionadores justamente para poder aplicar y sancionar a quien ha cometido ese acto de corrupción. Pero hay que justamente también actuar de manera preventiva con los mecanismos existentes que ayudan justamente a prevenir estas situaciones no deseadas, que finalmente no solamente afectan a la organización, sino sobre todo afectan a la ciudadanía y a quienes más necesitan justamente los recursos, que es la población más vulnerable. Entonces, miren, dentro de un esquema de una organización, ¿ya? Dentro de una entidad, está lo que corresponde propiamente a cómo está estructurada la organización, todos los instrumentos de gestión con los que cuenta, las herramientas, tecnología, etcétera. Pero también, por otro lado, están las personas que van a operativizar todos estos instrumentos y van a hacer justamente que toda la entidad como tal funcione. Porque finalmente todo ello apunta a brindar un servicio, un bien a la ciudadanía, ¿no? Reitero, que es pública, que deben, ¿no? Justamente a brindar un servicio a la ciudadanía. Pero para ello también las entidades están expuestos, ¿no? O expuestas justamente a corrupción y también a ineficiencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tienen que hacer las organizaciones? Es justamente luchar contra la corrupción, blindarse, ¿no? Contra la corrupción, ¿no? Para ello activar los mecanismos preventivos, detectivos y sancionadores. ¿Ya? Entonces, justamente hay que comenzar a prevenir, hay que comenzar a instaurar dentro de la organización aquellos candados que nos puedan evitar o que puedan evitar justamente la posibilidad o la ocurrencia de posibles actos de corrupción, de irregularidades. Y también promover la eficiencia, ¿no? Que es importante justamente para evitar ineficiencia dentro del trabajo que se realiza. Bien, ¿y qué es lo que se está haciendo hoy en día? ¿Ya? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Hoy en día, a través principalmente de la Rectoría de la Secretaría de Integridad Pública, ya estamos hablando de integridad pública, se está trabajando en lo que corresponde al índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. Miren, este promedio o el promedio respecto a este índice de capacidad preventiva, que básicamente abarca a ministerios y algunas entidades adscritas a estos sectores de los ministerios, el índice, digamos, de esta capacidad preventiva es de un 77%. ¿Qué nos dice? Que aún estamos hablando de entidades únicamente de gobierno nacional, hay una brecha por cubrir justamente para llegar a implementar este modelo integral dentro de estas organizaciones. ¿Y qué es lo que abarca este índice de capacidad preventiva? Es justamente lo que corresponde al modelo de integridad. Este modelo de integridad que está tanto en la política como el plan de integridad de lucha contra la corrupción, que vence justamente a fines de este año, ¿no? Y que entiendo ya la Secretaría de Integridad Pública está trabajando una nueva política, un nuevo plan hacia el 2030. Entonces, ¿pero qué es lo que abarca hoy en día este modelo de integridad? Básicamente nueve componentes, ¿no? Que es el compromiso de la alta dirección, ¿no? Donde justamente sea la alta dirección, es el titular de la entidad, donde se comprometa justamente a fortalecer, a instaurar y a hacer justamente sostenido en el tiempo la integridad en la organización. La gestión de riesgos de corrupción, la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. ¿Ya? Este es un tema bastante interesante porque a través de la gestión de riesgos vamos a identificar aquellos posibles eventos, que cuando hablamos de riesgos hablamos de la posibilidad que ocurra algo, ¿no? Aquellos posibles eventos que vayan a afectar justamente la integridad, o sea, los riesgos básicamente de corrupción que puedan presentarse dentro de una organización. Políticas de integridad, transparencia y datos abiertos, control interno, controles externos y auditoría, comunicación y capacitación, canales de denuncia, supervisión y monitoreo del modelo de integridad y lo que corresponde al encargado del modelo de integridad. Básicamente este índice de capacidad preventiva, la Secretaría de Integridad Pública o los datos de este índice, los resultados de este índice, lo obtiene básicamente a través de información que solicita a cada uno de los ministerios, a cada una de las entidades que forman parte de este índice y sobre ellos sacan este resultado. Cada uno es, o mejor dicho, este cuestionario está estructurado por preguntas vinculadas a cada uno de estos 9 componentes.
Entonces, y acá también estas cifras son bastante interesantes, que tienen que ver justamente también con este índice de capacidad preventiva, ya que es como promedio es un 67%. ¿Ya? A nivel de los ministerios, de los 19 ministerios, este índice se incrementa efectivamente a un 87%. Aún hay brechas por cubrir. ¿Ya? Y hablando de las entidades que están adscritas a estos sectores, que son 41 entidades, para los efectos de este índice es de un 59%. Entonces estamos hablando que todavía, reitero, hay una brecha por cubrir, hay mucho por hacer en este sentido. Entonces, acá lo que vemos en esta lámina es una foto por aquellas entidades de gobierno nacional, ¿no? La pregunta, ¿no? Quien ve esta información, la pregunta es, oye, ¿y cómo estarán en los gobiernos nacionales? ¿Cómo estarán justamente en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en materia justamente de integridad y de lucha contra la corrupción? Hace poco, la semana pasada, justamente se ha emitido, ¿no? La conformación justamente de las comisiones regionales anticorrupción, ¿no? Que tienen, justamente se conforman por gobierno regional, el representante del Poder Judicial, de la propia Contraloría, ¿no? Etcétera, que tienen justamente que trabajar de manera articulada en la región para activar justamente mecanismos que ayuden a la lucha contra la corrupción, ¿no? Esperemos justamente que en adelante poder ver resultados tangibles respecto a estas comisiones, ¿no? Entonces, pero digamos, hoy en día creo que hay muy poca información sobre integridad y lucha contra la corrupción en concreto a nivel subnacional. No sabemos qué puede estar pasando. Vemos hoy en día también situaciones de corrupción o de presuntos actos de corrupción que se vienen dando, y uno pues se pone a reflexionar y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Además de falta de integridad, ¿no? El tema ético, el tema de valores como personas, ¿no? Y si realmente dentro de la organización hay mecanismos que ayuden a prevenir esa situación, ¿no? Es un tema también importante que debemos de reflexionar. Miren, y un esquema anticorrupción, en lo que es justamente la lucha contra la corrupción, básicamente es un esquema bastante sencillo, que es un poco lo que yo visualizo en ese sentido, es que tenemos tres grandes componentes, ¿no? La sanción, ¿ya? La sanción, que es justamente ya, cómo es que se van a activar los mecanismos de sanción ante el corrupto, ¿ya? Digámoslo así, ante el corrupto, ante aquel que ha cometido actos de corrupción, cuál va a ser la sanción que va a recibir. Los mecanismos detectivos, ya cómo podemos detectar que hoy pueden haber algún acto puede estar sucediendo algún posible acto de corrupción, principalmente a través de los canales de denuncias, ¿no? Que es un mecanismo súper importante y súper potente para poder tener información respecto a posibles actos de corrupción que pueden estar sucediendo hoy en día dentro de la organización. Y los mecanismos de prevención, que es un tema súper importante. Si no queremos llegar a un tema de sanción, tenemos que prevenir. Si hemos puesto nuestro primer escudo, nuestra primera muralla, que es la prevención, con todas las acciones vinculadas a evitar mecanismos de corrupción, pero si aún así se ha filtrado algún posible acto de corrupción, lo podemos detectar a través de los canales de denuncia. Y finalmente, si no se detectó, ¿no? Se va a poder sancionar, ¿no? Cuando ya se haya identificado las responsabilidades, etcétera, para poder aplicar las sanciones correspondientes. Algo que percibí, por ejemplo, en la época electoral, ¿ya? Justamente entre los candidatos, era dentro de los diferentes temas que tocaban los candidatos presidenciales, era el tema lucha contra la corrupción, ¿no? Y la pregunta, digamos, moderadores, ¿qué van a hacer, ¿no? Respecto a la lucha contra la corrupción? No sé si fue solamente un tema de que de repente se me pasó a escuchar algo adicional, pero básicamente las propuestas iban a dar mayor presupuesto a los órganos que están vinculados básicamente con el tema sancionador, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Lo cual está bien, está perfecto. Hay que sancionar al corrupto y hay que justamente fortalecer a las instituciones
que tienen, digamos, ese rol, ¿ya? Perfecto, pero no debemos de quedarnos solamente en ello. Hay que mirar también los mecanismos de prevención. ¿Cómo podemos prevenir justamente situaciones, ¿no? Que a futuro pueden terminar en una sanción? ¿No? ¿Qué mecanismos podemos instaurar dentro de nuestra organización, dentro de las entidades públicas, para prevenir esa situación? Y eso es lo que yo no percibí, por ejemplo, dentro de lo que es las propuestas en ese entonces. Entonces, justamente ahí también, reitero, hay un tema y un punto de reflexión, ¿no? Perfecto, tema sancionador, pero también debemos de mirar el tema de prevención, el tema de detección, ¿no? Y aquí podemos hablar justamente de una real lucha contra la corrupción, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que ver y hay mecanismos que ayudan a prevenir. Reitero, no podemos decir que va a ser absoluto el hecho de que vamos a prevenir en su totalidad todos los actos de corrupción que puedan haber. No, pero vamos a minimizar, vamos a mitigar, ¿no?, el riesgo de que sucedan esas situaciones. ¿Ya? Pueden pasarse, como les dije hace un momento, pueden filtrarse situaciones en ese sentido, pero podemos tener mecanismos para detectarlo y finalmente, si no, sanción correspondiente. ¿Ya? Entonces, esa mirada integral es la que creo yo todavía eh, no está del todo implementada, ¿no?, para realmente decir que estamos luchando contra la corrupción. No hay un plan estratégico anticorrupción donde veamos justamente estas tres grandes dimensiones, sino desde mi punto de vista es, digamos, esfuerzos aislados. No hay un tema articulado que realmente tenga una mirada integral de lo que es una lucha contra la corrupción, de las tres grandes dimensiones. Y bien, respecto a los mecanismos de prevención de la corrupción, justamente también hemos visto hace un momento en una de las láminas los componentes que establecen justamente el modelo de integridad eh, establecido por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero hay que fortalecerlo. Miren, podemos tener, reitero, las mejores herramientas, los mejores instrumentos, pero si estos se trabajan de manera aislada, cada quien por su cuenta, con la mejor buena intención, pero desarticulada, va a ser bien difícil que realmente se responda, ¿no? Digamos, el objetivo de poder prevenir situaciones vinculadas a posibles actos de corrupción. Esto tiene que ser un trabajo articulado entre todos los actores involucrados en la rectoría en estos temas de prevención de la corrupción, ¿no? Está, digamos, la Integridad Pública, está la Contraloría Pública, está la propia Autoridad de Transparencia, etcétera, y diferentes otros actores que están vinculados respecto al tema de prevención, ¿no? Entonces, digamos, tiene que haber un esfuerzo justamente articulado para enviar un único mensaje, ¿no?, justamente a los gestores públicos, a las organizaciones, respecto a qué es lo que se quiere en materia justamente de prevención, ¿no?, que realmente haya una claridad en ese sentido. Y otro tema importante es que no debemos de perder de vista que los instrumentos que se brinden, ya que los rectores, que las entidades, digamos, que tienen que ver en este tema, que estos instrumentos, estas herramientas que se brinden, estas metodologías que se brinden, además de que sea una información, que sean instrumentos, herramientas que le vayan a servir a ellos mismos, sobre todo deben de servir a las propias entidades. Eso es algo que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. O sea, sacamos la metodología, sacamos las normas, etcétera, pero básicamente con la mirada de que es lo que yo quiero que me reporte. Pero la otra mirada de qué es lo que realmente le va a servir a la entidad, cómo es que la entidad va a utilizar esa información para tomar decisiones, cómo va a tomar esa información para que realmente instaure y vaya generando una cultura de integridad, es lo primordial. Y esa mirada es la que no hay que perderla de vista. ¿Ya? No hay que perderla de vista. Entonces, dentro de estos mecanismos de prevención de la corrupción, bueno, hay que partir justamente del compromiso y la cultura de integridad. ¿Ya? Entonces, tiene que haber justamente una cultura de integridad, una cultura ética dentro de las organizaciones. ¿Ya? O sea, hay que generar esa cultura. Miren, hoy día, en la mañana justamente, ayer una reunión que hablamos de cómo podemos hacer para que la gente dentro de una entidad diga, oye, sí, efectivamente,
Yo conozco que existen canales de denuncias dentro de mi organización, pero realmente, más allá de decir, ah, sí, yo las conozco, pero la verdad, nunca he sabido qué resultados han tenido o han habido respecto a las denuncias sobre corrupción que ha recibido la entidad. ¿Ya? Y es un tema interesante porque es, oye, ¿cómo es que podemos armar casos emblemáticos dentro de las entidades para poder demostrar que sí funciona? ¿No? Oye, esta denuncia que se recibió, ¿no? Se procesó, se tuvo estos resultados, y miren, conózcanlo, ¿no? Y todo eso hay que difundirlo, hay que generar justamente ese compromiso y esa integridad dentro de la organización, esa cultura, que la gente entienda, sepa que se tiene que comportar, digamos, con integridad, con ética, no solo en su trabajo, sino en los diferentes escenarios en los que se mueve, con su familia, en el ámbito social, en el ámbito laboral. O sea, finalmente uno tiene que comportarse de la misma manera donde esté. Y esa misma manera donde esté, o ese comportamiento debe ser con la misma ética, digamos, digamos e integridad justamente que contribuya a lograr los objetivos previstos, esperados, ¿no? Armar, como les comenté, un plan estratégico de corrupción, ¿no? Una mirada integral, una mirada integral realmente, no digamos como bloques aislados, ¿ya? Sino integralmente. Oye, ¿qué vamos a hacer respecto a materia de prevención? ¿Qué vamos a hacer respecto a la detección? ¿Qué vamos a hacer respecto a la sanción? Pero de manera integral, como una real, un gran macroproceso, si quieren llamarlo así, donde veamos, oye, digamos, todas las acciones que hay que hacer justamente respecto a estos tres grandes estadios, para tener realmente una visión integral de lo que es una lucha contra la corrupción. Luego el compliance público o el cumplimiento, ¿no? Que es un tema que desde mi punto de vista es importante. Hoy en día, digamos, hay instrumentos, pero miren, más allá de un tema, porque a quien escucha el compliance lo relaciona quizá a las normas ISO, ¿ya? Pero no, desde mi punto de vista, ¿ya? Más allá de certificar o no certificar un sistema de gestión, ¿ya? Antisoborno, compliance, etcétera, lo más importante es que realmente la organización crea estos sistemas de gestión. Que esté certificado o no, bien, ¿no? Pero realmente que crean, que sepan para qué sirve, ¿no? Y cómo que se operativiza. Eso es lo importante. ¿Ya? La certificación, ¿no? Desde mi punto de vista, es algo complementario, que te va a servir, sí, seguro para, digamos, tener un estatus adicional al respecto, pero hoy hay que tener, digamos, un compromiso, hay que saber para qué sirve. Y el compliance, o el cumplimiento, es básicamente para mitigar la posibilidad, ¿no? De incumplir normas, incumplir eh, aspectos éticos, aspectos contractuales, ¿no? Compromisos que la entidad tenga. ¿No? Entonces, ¿cómo minimizamos la posibilidad de incumplir alguna norma, ¿no? De incumplir algún contrato, de incumplir algún aspecto ético? ¿No? Básicamente a través del compliance. Nos ayuda justamente a mitigar esos riesgos de posibles incumplimientos en ese sentido. Luego, la transparencia y la rendición de cuentas. Un tema muy importante, súper importante. Hay que transparentar justamente, las entidades tienen que comenzar a transparentar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y una transparencia en un sentido más activa que pasiva, ¿no? O sea, no esperar a que te hagan algo para transparentar, sino realmente no tener miedo respecto justamente a lo que está haciendo, ¿ya? Porque finalmente, reitero, están administrando recursos de toda la población, ¿no? Igual de la rendición de cuentas, rendirle cuentas a la ciudadanía respecto a cómo se está administrando, dándole uso a los recursos que administran, ¿no? Y el tema de transparencia y rendición de cuentas es clave, porque justamente es el vínculo con la ciudadanía conozca, generar esa confianza, ¿no? Ese vínculo con la ciudadanía es muy importante porque la gente tiene que saber, tiene que conocer, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en sus instituciones. El fortalecimiento del sistema de control interno, ¿no? Es un tema importante, ¿no? O sea, hay una ley de control interno del año 2006, estamos 2021, y realmente, digamos, no hay un entendimiento real respecto al tema. Y el control interno, realmente, en otras palabras, es simple, es básicamente cómo le damos un orden a nuestra organización. Cómo es que si tenemos una directiva
que está vigente hoy en día, pero está desactualizada, ¿no? La actualizamos justamente para que responda a las necesidades de la organización, ¿no? ¿Cómo es que le damos formalidad a nuestra gestión? ¿Cómo es que también comenzamos a realizar acciones o actividades de control, llámense algunos candados, que de manera propia como entidad, ¿no?, incorpora justamente para minimizar riesgos que puedan suceder dentro de la organización, dentro de la entidad? Por eso es que también es un tema importante quitarle al chip, ¿no? Quitarle ese chip al gestor público de pensar de que cuando se habla de control interno se está hablando del órgano de control institucional, que es el OSI, ¿no? Lamentablemente también hay esa confusión en muchos casos, o a veces vemos en algún reporte periodístico, una nota periodística, donde dice la Oficina de Control Interno ha detectado tal situación, cuando no es la Oficina de Control Interno, porque no tiene nada que ver, es el órgano de control institucional, que es uno de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. Y realmente es lo que estamos hablando acá de control interno, del propio autocontrol que la propia organización tiene que instaurar, ¿no?, justamente para evitar situaciones no deseadas. Entonces, ¿cómo generamos ese entendimiento por parte de los gestores de que cuando hablamos de control interno no estamos hablando de OSI, no estamos hablando de control, llámese auditorías, sino estamos hablando de los propios mecanismos que como entidad, como organización, debo de incorporar para minimizar situaciones no deseadas? Lo otro es la gestión de riesgos de corrupción, ¿ya? La gestión de riesgos es una herramienta desde el punto de vista de lo más tangible y que ayuda mucho para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos que nos ayuda a lo siguiente: identificamos cuál es nuestro proceso, y sobre ese proceso que hemos identificado comenzamos a identificar, ¿no?, qué posibles eventos se pueden materializar en ese proceso y que me vayan a evitar poder lograr el producto, bien o servicio que le voy a brindar a la ciudadanía. Es decir, ¿cómo minimizo esa posibilidad de no lograr ese bien o servicio esperado, ¿no?, minimizando, ¿no?, la posibilidad de ocurrencia de un tema vinculado a corrupción? Que no olvidemos que la corrupción afecta principalmente, ¿no?, el bien o servicio que se está dando a la población, y sobre todo aquella en situación de vulnerabilidad. Es un tema muy importante a considerar. Luego, campañas de sensibilización organizacional. Esto tiene que ser de manera obviamente articulada, ¿no? Y que llegue un mensaje claro a los gestores, a los servidores, a los funcionarios, y generar cultura. Comenzar a hacer bulla respecto al tema. Oye, no toleremos la corrupción, lo que debe ser bien visto es actuar bien, integridad, etc. ¿Ya? Entonces, hay mucho por hacer, reitero, pero esto, si lo vamos a trabajar de manera aislada, sí, hoy día trabajo uno y próximo año trabajo el otro, va a ser bien difícil realmente poder tener un gran escudo, un gran blindaje, ¿no?, como organización para evitar justamente situaciones vinculadas a la corrupción. Hay mucho por hacer en ese sentido, pero principalmente se tiene que partir por un verdadero compromiso, una real articulación respecto a estos temas. Bien, rápidamente, porque ya también nos va ganando la hora, un esquema de organización eficiente es cuando tenemos a una gestión, a una organización que cuenta con una adecuada estructura orgánica, herramientas, instrumentos, pero a su vez con personas, ¿no?, que trabajan con ética, con principios, con valores. Finalmente, la conjunción de ambas, ¿no?, esa articulación de ambos, va a brindar buenos servicios, buenos productos justamente a la ciudadanía. Y obviamente vamos a generar una satisfacción por parte de la misma y confianza. Pero sin embargo, si dentro de una organización tenemos una buena estructura, ¿no?, dentro de la misma, pero no tenemos gente que trabaje con ética, con valores, con integridad, va a buscarle que sacarle la vuelta a las cosas, y viceversa, ¿no? No tener una organización formalizada, digamos, realmente con los instrumentos, documentos formales, pero gente que quiera hacer, tampoco vamos a lograr brindar un servicio que sea eficiente y que logre satisfacer las necesidades de la ciudadanía. ¿Sí?
Algunas reflexiones ya finales es que los rectores, ¿ya?, de los temas vinculados justamente a la materia de prevención deben articular esfuerzos, ¿no? Es como es que la Contraloría, el SIC, transparencia, etcétera, realmente articulan esfuerzos para brindar, digamos, lineamientos claros y concretos en materia de prevención. Y no sean, digamos, reitero, esfuerzos aislados, sino que realmente se vea que se está trabajando de manera articulada. Que los códigos de ética, los códigos de transparencia, de tolerancia cero respecto a actos de corrupción fraudulentos son de gran ayuda. Realmente hay que comenzar a instaurar códigos, políticas, declaraciones justamente de no tolerancia a la corrupción. Comunicar y educar sobre los prejuicios para la entidad, también para la ciudadanía y otros colaboradores respecto a actos inmorales es imprescindible. Es importante comenzar a dar el mensaje de que no es válido actuar mal, que no logramos nada actuando mal. Que la integridad y la transparencia de la cabeza de la organización es vital, es clave. O sea, si no hay el compromiso de la máxima autoridad y entidad, la cosa no va a marchar, ¿ya? Entonces, la sensación también de justicia y ética también. Y esa sensación de que, oye, realmente mi jefe es justo, ¿ya?, y realmente trabaja con ética. Esa sensación, esa percepción que nosotros como trabajadores podemos tener, suma. Una cultura organizacional que fomente la transparencia y denuncie las malas prácticas, en la cual el proceder ilícito sea mal visto, ¿ya?, y denunciado, es muy importante, ¿ya?, donde realmente ver que alguien está actuando mal sea mal visto, ¿ya?, poderlo denunciar, no tolerar esa situación, ¿ya?, y para ello justamente también contar con adecuados canales de denuncia. Un sistema de gestión requiere altamente integridad y valores éticos, ¿ya?, para llevar a cabo un buen funcionamiento, debido a que existe justamente la obligatoriedad de una organización opere de acuerdo a la normativa legal y regulación interna, por lo que también, reitero, finalmente quienes operativizamos los instrumentos, los sistemas, somos nosotros, somos personas, ¿ya? Entonces realmente para que las cosas funcionen tenemos que trabajar, digamos, con valores, con integridad, con ética. Si no, no vamos. Un ambiente interno o de control interno solo puede ser positivo y efectivo en las organizaciones donde los colaboradores practiquen los valores éticos, sean competentes y comprometidos con su organización, ¿no?, que realmente la organización y las personas busquen un mismo objetivo, que es servir al ciudadano. La integridad es la base para que una organización pueda sostenerse. Si los colaboradores que la conforman carecen de integridad, los objetivos establecidos serían poco confiables. Y eso pasa realmente. Si nosotros identificamos dentro de nuestro trabajo gente que no trabaja con los principios, los valores, la ética, la integridad, realmente es una persona en la cual no confiamos. Y eso pasa. No es razonable el tener solo creencias y pensamientos íntegros y actuar de manera incorrecta, injusta, deshonesta o ilegal, ¿no? No es solamente pensar, no, sí, pues eso está mal, eso no se debe hacer, pero sin embargo en la práctica lo hago. Eso no es correcto, ¿no? Eso no debe ser así. Realmente tenemos que actuar con integridad. Entonces, dentro de todos estos mecanismos de prevención que les he mostrado y que se vienen trabajando, etcétera, ¿ya?, no nos olvidemos que el gran cimiento para que todo esto funcione somos personas, que es justamente la integridad con la cual debemos actuar. Muy bien, eso es todo respecto a la presentación. Ahí lo voy a... Agradecemos a Juan Carlos Cuadra Ali por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, quien estará a cargo de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor. Gracias, Victoria. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición de esta noche. Vamos a hacer las preguntas por parte del público que nos ha realizado el público, ¿sí? Mira, Sí. la primera de ellas dice, las oficinas de integridad se han convertido en mesas de trámite, en el sentido que estas oficinas no tienen capacidad de investigación, menos de proponer sanciones, dice. ¿Qué comentarios tiene usted respecto a las limitaciones que tienen las oficinas de integridad en los ministerios? Bien, hablo en todos los casos, mi respuesta es de título personal, también va a ser a la experiencia.
Miren, si vemos la estructura orgánica de los, por ejemplo, de los ministerios que cuentan con oficinas de integridad, las oficinas de integridad dependen de la Secretaría General. Desde mi punto de vista, las oficinas de integridad deberían depender del titular de la entidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay cierto sesgo en el sentido de cuando dicen, ah, no, la oficina de integridad depende de la Secretaría General, existe el sesgo de que básicamente responde a temas administrativos, con ciertas limitaciones, y no, digamos, tiene injerencia, ¿ya?, dentro de los procesos misionales dentro de la organización, ¿no? Aquellos justamente que tienen que ver con el core de la organización. Entonces creo que allí también hay un tema respecto a que la oficina como tal debería de tener, digamos, esa fuerza, ¿no?, dentro de la organización, partiendo justamente de su posición dentro de la misma, es decir, desde el titular de la organización. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuánta relevancia tiene la impunidad en relación a la lucha contra la corrupción y qué se puede hacer al respecto? No, claro, es que el tema de impunidad viene justamente por el hecho de tolerar la corrupción, de normalizar la corrupción, de pensar de que, oye, sí, pues el hacerme el vivo, el de la criollada o pagar una coima, está bien y tolerarlo y todo eso va generando, digamos, esa impunidad desde nosotros, digamos, como ciudadanos, ¿no? Ya, digamos, a las instancias eh, competentes también es otro tema, pero creo yo que todo esto parte de que nosotros, desde nuestros roles de ciudadanos, ya de ciudadanos, de personas de pie, comencemos a no tolerar estas situaciones de corrupción, a no normalizarlas, a comenzar a darles el mensaje a los hijos, a los sobrinos, a la familia, a decir, oye, el hecho de darle un dinero a otra persona para que te agilice un trámite, eso está mal. Entonces, comenzar a dar ese mensaje para evitar más adelante justamente esas situaciones de, de, de impunidad, ¿no? Bien, la siguiente consulta es, en diciembre del 2021 culmina el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría de Integridad Pública. Ahora se va a impulsar el modelo de la integridad mediante el ICP, por lo que ya no se va a emitir un nuevo plan. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta nueva metodología? Sí, bueno, el ICP es el índice de prevención de la corrupción, sí, índice de prevención de la corrupción, que básicamente son sobre los datos que les he mostrado en los 9 componentes que tiene este modelo, ¿ya?, que es el modelo de integridad, ¿no?, a través de este índice de prevención de la corrupción. A ver, al menos de lo que sé es que sí, desde mi punto de vista, es que sí, sí va a haber un nuevo plan, ya, de integridad y lucha contra la corrupción al 2030. ¿Ya? Desde mi punto de vista sí debe existir, porque tiene que ser donde se plasme, digamos, desde el ámbito país, ¿no?, cuáles son los grandes ejes que se tienen que trabajar para promover o fortalecer la integridad dentro de las instituciones, ¿no? Creo que ese es un tema importante de contar con un gran plan de integridad y vincularlo, si es posible, a un gran plan de lucha contra la corrupción, reitero, donde no solamente veamos aspectos de prevención, de detección y sancionador, ¿ya? Pero no, sí tiene que haber, digamos, un plan, una política donde tengan justamente estos grandes lineamientos de actuación dentro de las organizaciones. Finalmente creo yo que se va a vincular al índice de prevención de la corrupción, con los 9 componentes, pero reitero, mi punto de vista es que todo ello tiene que tener una mirada, no solamente qué es lo que quieren aquellos que emiten las normas, sino sobre todo para qué le va a servir a quien la va a aplicar y cómo eso que va a aplicar realmente va a ayudar a instaurar la integridad dentro de las organizaciones. Ok. La siguiente pregunta es, para que el sistema de anticorrupción y todas las leyes que existen funcionen, se requieren de líderes éticos. ¿Qué mecanismos proponen para que se elija líderes éticos? Mira, yo creo que a ver, creo que todo esto viene amarrado con un componente de educación clave, ¿no? Y yo creo que, dada la coyuntura que vivimos hoy como país y que vemos que realmente volteamos
la cabeza hacia uno u otro lado y vemos situaciones vinculadas a temas de corrupción, es que este tema de integridad debe de estar instaurado desde el punto de vista desde los colegios, ya que los niños, los jóvenes en etapa, digamos, de educación básica, ¿no? Sepan, digamos, respecto a la integridad, sepan para qué sirven, sepan qué es lo que ganan siendo realmente íntegros, siendo éticos, y eso desde que cuando estamos, digamos, caminando por las calles y vemos un semáforo y queremos cruzar, o de repente no hay un semáforo y queremos cruzar y nadie nos da el pase, los carros van y vienen, ¿no? Y nadie nos da el pase, ¿no? Cuando realmente, si realmente, reitero, desde el niño, decirle al papá, oye, cédele el paso, ¿no? Deje pasar. Tan bonito que se siente que uno va manejando un carro y sobreparas para que la persona cruce y la persona te saluda, te levanta el dedo, te dice gracias, ¿no? Creo que todo este tema de integridad, de ética y la formación, respondiendo un poco a la pregunta, tiene que partir justamente hoy en día ya es de las escuelas, ¿no? Porque ya es un tema que nos está desbordando, el tema de, 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 de impunidad, de tolerar, digamos, las situaciones de corrupción, ¿no? Y, digamos, para aquellos que hoy en día quieren, digamos, eh, llegar a puestos políticos o directivos dentro de una entidad, creo que tienen que buscarse algunos mecanismos para que realmente dentro de los temas de formación, ¿no? Estén temas vinculados a la integridad, a la ética. Creo que eso del tema del componente educacional es clave. Y bueno, como última pregunta, dice, la corrupción, según la CGR, llega al 13% del presupuesto anual. ¿Por qué no aplicar una política de incentivos a las instituciones que muestran cero corrupción? Sí, bueno, sí, o sea, de acuerdo a creo que una de la información que dio el señor Contralor es que la corrupción representa algo de 23.000 millones de soles, ¿no? El tema de corrupción, conductas funcionales, obviamente golpea mucho al país y a las organizaciones, ¿no? Entonces, el tema de incentivos, ¿no? Como se dice, por un lado, incentivo con la zanahoria y por otro lado, el látigo también es una forma de que puede funcionar. Pero creo yo, para primero generar esos incentivos, para pensar en los incentivos, que me parece una propuesta interesante, creo yo que primero hay que instaurar, ¿no? Aquellos mecanismos que realmente ayuden a prevenir la corrupción, ¿no? De manera real, de manera concreta, de manera que se visualice el mismo, para poder tener esos indicadores que me ayuden a decir, oye, sí, esta es una entidad, ¿no? Que realmente no tolera la corrupción o con niveles de corrupción bajos dentro de un nivel de apetito o de tolerancia al riesgo. Pero si no hay, o sea, si alguien me dice, oye, el índice de capacidad preventiva, sí, el índice de capacidad preventiva, ICP, el índice de capacidad preventiva, estoy en 100%, la verdad, desde mi punto de vista, no me da certeza de que no haya corrupción. ¿Ya? Del índice actual, ¿ah? El que hay hoy en día, de los 9 componentes, y me dice, oye, estoy en 100% como entidad, no me da certeza que no haya corrupción, porque finalmente la corrupción se puede filtrar, hay que ver qué otros mecanismos se pueden ayudar para complementar. ¿Ya? Pero, reitero, la idea me parece buena, pero no podemos pensar en incentivos si es que no tenemos mecanismos instaurados justamente para evitar esta situación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por tu No, participación gracias, esta Carlos. noche. Gracias a Sí, todos. sí, muy interesante y damos pase ahora, Victoria, para el cierre de la conferencia de esta noche. Y Gracias. asimismo queremos agradecer nuevamente la participación de Juan Carlos Cuadra Ali y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Asimismo, informarle a todos los participantes que quedan cordialmente invitados a participar el día martes 30 de noviembre del Foro Académico Puntos de Vista, el gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad 2022, que estará a cargo de Juan Carlos Cuadra Ali. La ANC también ha lanzado 4 cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado,
el curso MOOC en Políticas Públicas y Gestión del Valor Público y el curso MOOC en Invierte PE. Estos cursos tienen como fecha de inicio el miércoles 29 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC en Actualización y Aplicación del Control Gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planteamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda también que para acceder a las constancias de participación deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, también los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan todos muy buenas noches.